El pueblo judío, ellos iniciaban el horario del día a partir de las 6 de la mañana. Y si le agregamos 6 horas, 6 así sería 12, es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Era la hora en la cual el sol estaba más radiante. Eran épocas de luna llena. Eran épocas donde imposible que pueda haber un eclipse en ese momento. No puede haber. Era el momento cuando el sol estaba con toda su fuerza. Pero sin embargo, en pleno momento, en plena luz del día, comenzamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahora. Comienza a haber tinieblas sobre toda la tierra. Ya aquí comenzamos a ver algo impresionante, algo que sale de lo común, algo de lo ordinario, de lo que Jesús ha venido recorriendo precisamente todo este camino junto a la cruz y ahora crucificado. Y en medio de todo ello, en medio, hermano, de la luz del día, vino una terrible oscuridad. ¿Por qué esa oscuridad? ¿Por qué cayó la oscuridad sobre la tierra esas 3 horas? ¿Qué pensó el diablo? ¿Que había vencido? ¿Que ya tenía avergonzado y crucificado a Jesús? Y ahora lo único que queda solamente son tinieblas sobre la tierra. Pensaron que esas 3 horas eran de terror. 3 horas precisamente donde el mundo entero comenzó a ver la oscuridad. Si Jesús está siendo crucificado. Sin embargo, en medio de esta oscuridad hay otra oscuridad más fuerte todavía. Y una oscuridad que nos va a afectar a cada uno de nosotros. Eran las 3 de la tarde, aproximadamente. Porque dice así el verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas hasta, sobre toda la tierra hasta la hora sexta. Cercana de la hora novena. Ya cuando eran casi las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. Yo creo que esas 3 horas, las personas que han estado alrededor de Jesús, las miradas que han estado sobre Él, tienen que haber reflexionado. Esto no es normal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Sin embargo, cuando se acercaban las 3 de la tarde, de un momento el silencio y la oscuridad es irrumpida con una palabra, pero es con un clamor de Jesús. El verso 46 dice, Jesús clamó. No es que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que lo dijo así. Miren lo que está diciendo la palabra. Clamó a gran voz. Lo que está diciendo es que Él gritó. Y más que gritó, puso toda su fuerza. Ya las pocas fuerzas que le quedaban ahí en la cruz, crucificado. Ya las pocas fuerzas que tenía. Sacó un grito profundo de su ser. Y dice que exclamó, gritó a gran voz. En medio de la oscuridad se escucha este grito. Y ese grito es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pareciera que le está preguntando a Dios, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado abandonado? ¿Por qué te has ido y me has dejado aquí en esta situación? Y es lo que Jesús está diciendo. Yo creo que muchas veces uno no logra entender cómo es posible que a Jesús le pase esto. Si Jesús había compartido tantas cosas importantes, si Jesús había dicho, el Padre y yo somos uno, ya cuando ustedes se vayan, aunque ustedes me abandonen, el Padre jamás me va a abandonar. Si Jesús había dicho, yo y el Padre somos uno, con Él estamos desde la eternidad, desde siempre. Nadie nos va a separar. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Nada. Él estaba seguro que contaba con el Padre en todo momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué estas palabras de Jesús? Hacemos un paréntesis. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? O sea, el precio. ¿Qué es lo que corresponde por el pecado? ¿Qué es? Es la muerte. Si el pecado, ¿qué me corresponde? La muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios que es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te confronta en dos puntos. Por una parte está las consecuencias del pecado, es la muerte. Pero si estás en Cristo Jesús, ¿qué hay? Hay vida, y vida en abundancia. Sin embargo, algo ocurre acá. 2 Corintios 5:21 dice. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. Mira, hagamos la idea. El pecado, como consecuencia, es la muerte. ¿Sabes qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Dios está acá, nosotros estamos acá. Hay un abismo entre nosotros y Dios. Ese abismo, ¿por qué es ese abismo? Por el pecado. Entonces, el pecado impide que tú no tengas comunión con Dios. Por eso que vino Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Él va a ser el puente que une entre el hombre y Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, que dice la palabra, es Cristo hombre. No hay otro mediador. Es el único intermedio. Si por el pecado yo estoy lejos de Dios, ¿de qué manera yo puedo acercarme a Él? Por Jesús. Jesús es el puente, dice. A través de Jesús yo puedo llegar al Padre. Entonces, si el pecado me ha hecho división para con Dios, que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús, Él jamás pecó, Él no pecó, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Él jamás pecó, no cometió pecado, pero sin embargo, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos, ¿qué dice? Hechos justicia de Dios en Él. Ahora, lo que Él está aplicando acá es la justicia de Dios para ti y para mí en Él. Tú has cometido tantos pecados y eres consciente y sabes de las cosas, de las consecuencias de tu pecado. Y entonces viene la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios por el pecado que has cometido? Sin embargo, viene Jesús y dice, aplíqueme a mí la justicia que le corresponde a Él. La justicia que le corresponde a ella, aplíquemela a mí. Y las consecuencias por tu pecado, Jesús va a decir, yo las voy a pagar. Y entonces, ahora comienzo a ver una imagen diferente. Jesús está en la cruz, llevando pecados, no propios, sino tus pecados y mis pecados. Tu pecado y mi pecado lo tiene Jesús. Él está diciendo, cierto, Él merece castigo, ella merece castigo, pero yo no voy a pagar por Él. Y que se haga justicia, que se haga la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Hemos leído Romanos, la paga del pecado, que es la muerte. Ahí está la justicia. Que se aplique la justicia. Pero ¿sobre quién se va a aplicar? Jesús dice, sobre mí. Que se aplique sobre mí. Él estaba en la cruz. Pudieron haber venido millares de ángeles, o cientos, o decenas, como gustes, y pudieron haberlo bajado de la cruz. Pero Él dijo, no. Él fue voluntario de la cruz. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y estaba en la cruz con tus pecados y con mis pecados. Y dice la palabra que precisamente los pecados son los que nos han hecho división entre el hombre y Dios. Ahora, si Jesús es Dios hecho hombre y teniendo el pecado en Él, entonces está separado de Dios. Él está separado de Dios. ¿Qué cometió Jesús? No, lo que cometió fue tus pecados y nuestros pecados. Lo que hizo que se separe totalmente de Dios. Isaías capítulo 53, verso 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Él llevó ahí en la cruz nuestras enfermedades, nuestros dolores, llevó todo ello. Y verso 6 de Isaías 53, y todos nosotros, todos, dice, nos descarriamos como ovejas, cada
no se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quién, de todos nosotros. Hicimos lo que quisimos nosotros, nos dejamos llevar por nuestra concupiscencia, por nuestros pensamientos, por nuestra carnalidad, y todas las consecuencias de nuestros pecados fueron sobre Jesús, sobre Él. ¿Te imaginas el peso, la cantidad de pecados que había en Jesús? Que Él jamás lo cometió, pero tenía que enfrentarlo. ¿Cómo nos sentiríamos si un día ponen al descubierto todos nuestros pecados ocultos? ¿Cómo nos sentirías? ¿Te sentirías? ¿Me sentiría? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si no solamente ponen un día descubierto aquellos pecados visibles, sino los pecados que no se ven? Si un día escarbaran tus pensamientos, nuestros pensamientos, y descubrieran cosas que no van, la fachada que muchas veces tenemos y detrás de nosotros descubren cosas en nuestros pensamientos, nuestras iras, nuestras amarguras, la lujuria, los malos pensamientos, las miradas llenas de lascivia, todas esas cosas que muchas veces nadie lo ve, no se sabe, pero están en el pensamiento acá metido, y un día salen al descubierto. No solamente eso, sino un día salen al descubierto pecados que creíste que nadie te había visto. Todos esos pecados están sobre Él. ¿Te imaginas, hermanos, la cantidad de pecados que había sobre Jesús? Nuestros pecados sobre Él. 1 Pedro 2:24 me dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados, amén, dice, en su cuerpo. Oiga, es Dios, Él va a soportar todo. En su cuerpo era como el tuyo y como el mío. Era 100% hombre, 100% Dios. Pero mira lo que dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ya comienzo a entender la otra dimensión, hermano, que quizás uno no se había percatado, no sabía que Jesús murió por mis pecados. Pero ¿te imaginas la cantidad de pecados que había en Jesús? No los cometió Él, lo vuelvo a insistir a decirlo. Ahora, en la cruz, ¿qué es lo que hace que de alguna manera Jesús siente un grito y un clamor de dolor, de angustia y de soledad? ¿Por qué no gritó cuando Judas lo traicionó? Judas, me has traicionado, no lo dijo. ¿Por qué no gritó cuando Pedro lo negó? Me ha negado Pedro, tampoco lo dijo. ¿Por qué no gritó cuando le daban de azotes? ¿Por qué no gritó cuando le pusieron la corona de espinas? ¿Por qué no gritó en todos los momentos anteriores? ¿Por qué no gritó, no sacó de él ese grito profundo de su ser de su alma? ¿Por qué no gritó? Y sin embargo ahora, en medio de la oscuridad, en medio del dolor y del temor, surge un grito en él. Esto es lo que dolió más a Jesús que otras cosas. Este es el dolor más fuerte que hubo en él. Más que el dolor físico, es el dolor que había en su alma. Es el dolor que había en su espíritu. Y yo creo que tú lo vas a entender perfectamente. Porque muchas veces el dolor físico no se compara al dolor que te da en el alma, en tu espíritu. El dolor que afecta a nuestras emociones y sentimientos es más fuerte. El dolor físico pasa. Y lo otro a veces no hay cómo controlarlo. A Jesús le han golpeado, le han maltratado y no ha gritado. Pero ahora, sentirse lejos del Padre, distante del Padre, por el pecado, Él suelta un grito de soledad. Ese grito desamparado, ese grito dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero saberlo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que hacía que Él se sienta desamparado de Dios, distante
de Dios, lejano de Dios. El pecado. ¿Sabes por qué muchas veces te sientes solo? Muchas veces por el pecado. ¿Sabes por qué? A veces te sientes distante de Dios. Y puedes pensar que Dios me ha abandonado, me ha dejado. Y a veces, hermano, mayormente eso es por el pecado. El pecado hace que te sientas distante de Dios. Por eso lo primero que tenemos que aprender es precisamente a pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados. Cuando tú vives en pecado, te sientes lejos de Dios. Y el punto que eres capaz de decir, ore por mí, porque yo no me siento para orar a Dios. Dios no me va a escuchar. Lo siento lejano a Dios. Dios está distante de mí. Y a veces nos sentimos así. Y somos conscientes. Y es por el pecado. El pecado, pídele a Dios por mí. Dios a mí no me va a escuchar. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Dios no me escucha. ¿Pero por qué? Si Dios ha muerto por ti y por mí en la cruz, si Él te va a escuchar. Pero a veces como sentimos el pecado, nos sentimos distantes, lejanos de Dios. Lejos de Dios. Esta sensación, lo que tú estás pasando, Jesucristo la pasó en la cruz. Esto es lo que está ocurriendo en tu vida, tu tiempo que te crees que estás lejos de Dios porque Dios te ha abandonado. Jesucristo la ha pasado en la cruz. Él lo ha vivido ahí. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre en su santidad, santo, 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 mirándolo a su Hijo con todo el pecado. Eso es lo que hace separación con Dios. Siempre. 2 Corintios, capítulo 5, solamente unos versos antes, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué tuvo que pasar por la cruz Jesús? Porque dice que estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba reconciliándonos a nosotros para con Dios, y lo está haciendo a través de Jesús. ¿Para qué hay reconciliación? Si no, de otro modo, no había. Ya esto me da a entender, hermanos, estas palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si uno revisa anteriormente, Jesús siempre ha estado hablando como Padre. Es la primera vez que encontramos que Jesús le dice, Dios, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos enseñó la oración, Padre nuestro. Lo trataba como papá y decía, Abba Padre. Abba significa papito. Le está diciendo papito. Es una expresión de papá pero con cariño. Y así lo trataba Jesús al Padre. Abba Padre. Sin embargo ahora le dice, Dios mío. No le dijo papá. Y mire, estas palabras las vamos a encontrar en el Salmo 22. ¿Quién de ustedes no conoce el Salmo 23? Todos. O si no lo conoce de memoria, lo he escuchado, lo ha cantado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No? Hemos aprendido, lo hemos memorizado, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermosos salmos que lo sabemos. Pero mire el salmo que le antecede, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un hermoso salmo de David. Las mismas palabras de Jesús están en este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Que alguna vez David se sintió lejos de Dios? Sí, hermano. Que la soledad es algo que ocurre también a los hijos de Dios. Sí, probablemente tú te has sentido solo muchas veces o sola muchas veces. Y tú dices, nadie me entiende, nadie me comprende, me siento sola. Jesucristo te entiende.
porque él también vivió lo que es la soledad. Y David no vivió lo que era la soledad. ¿Se imaginan? Elías, el gran profeta de Dios, había vencido precisamente a los profetas de Baal. Y después de esa tremenda victoria que él tenía, fue acusado y sentenciado a muerte. Porque sabe, él huyó, escapó y se fue al monte de Dios. Y dice que ahí se sintió solo. Elías se sentía solo. Nadie está a mi lado. Me quieren matar. He escapado para salvarme la vida. Ese era Elías. ¿Cómo se habrá sentido Job después de haber tenido tantas bendiciones? Un hombre multimillonario. Y de un momento no tenía nada, absolutamente nada. Y encima leproso, sus hijos muertos. Se sentía solo. La soledad es algo por la cual creo que todos en algún momento o hemos pasado o la vamos a pasar. Pero lo que queremos decirle en esta mañana es que el Señor conoce tu soledad. Él también pasó por la soledad. David, después de haber cometido tremendo pecado, él se sentía el dolor y sabía que el pecado lo había alejado de Dios. Y entonces sale este salmo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Clamo y no escucho respuesta, oro y no hay respuesta, ayuno y no hay respuesta, sigo orando y no hay respuesta. Probablemente muchas veces te vas a identificar con este salmo. Pero no lo dejes ahí y sigue leyendo hasta el final. Le dice verso 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, Señor. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto me consta, Señor. Si hasta ahora yo no veo una respuesta de Dios a mi vida, pero tengo que recordar que tú has respondido antes. Mis padres te clamaron y tú le respondiste. Yo sé que Dios existe y puedo seguir esperando en Él. Verso 6: mas yo soy gusano, ya ni hombre me considero. Y no hombre, dice. Soy oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dígame, ¿está hablando de David o está hablando de Jesús? ¿No está hablando de Jesús? ¿No es un salmo profético? Claro que sí. Es un hermoso salmo que está hablando del Mesías. ¿Recuerdan esa palabra del Padre cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, en el que tengo contentamiento. Por eso le está diciendo, verso 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Mira qué hermosa confianza. Hoy me siento solo, pero Señor, desde que he nacido, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Señor, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrió sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto de seco mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar, me he puesto en el polvo de la muerte. No, qué palabras tan duras. Yo creo que lo que Jesús comenzó a decir en la cruz fue el Salmo 22. Lo que Jesús está diciendo en la cruz es precisamente el Salmo 22, que está registrado desde el verso 1 y sobre el verso 1. Pero creo que todo este salmo está precisamente detallando lo que Jesús ha pasado en la cruz. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
¿No está hablando de Jesús? Claro que sí. ¿Acaso esto no le pasó a Jesús sobre su ropa echaron suertes? Está hablando de Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificad, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Señor, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que me temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabaré a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Mira cómo ha cambiado ahora. Del dolor surge la confianza, saber que Dios es Dios. Y mira cómo comienza a concluir este hermoso salmo. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová a las posteras generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y empieza el hermoso Salmo 23 y el Salmo 24 habla del Rey de Gloria. Son salmos mesiánicos. Un salmo presenta a Jesús en la cruz. El 23 presenta como nuestro pastor y el 24 lo presenta como el Rey de Gloria. Qué hermosos salmos, qué hermosos cánticos. Dios mío, ¿por qué me haces amparar? Este clamor lo hemos visto precisamente aquí en el Salmo 22. ¿Y crees que Dios iba a abandonar a su hijo? Jamás. Dios está poniendo en la condición del ser humano. Jesús se está poniendo en la condición de todo hombre, porque él era 100% hombre. San Juan 16, 32 dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado. Mira esas palabras de Jesús, las palabras tan fuertes. Me dejarán solo. Me van a dejar solo. Pero una cosa le dije al Señor: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cuando Jesús iba a la cruz, sabía que el Padre estaba con él. El mismo San Juan capítulo 10, verso 30 dice: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Pensaba precisamente en este momento tan crucial de Jesús en la cruz. Y creo que podemos nosotros ir ya resumiendo puntos importantes de este tema. Lo primero que saben es que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, ¿saben? Y no lo sepa solamente como algo teórico, como una frase aprendida: murió por mis pecados, basta. No. En esta palabra te da a entender, hermanos, las consecuencias de tu pecado fueron pagadas ahí en la cruz. Y Jesús la pagó. Ha pagado todo el precio. ¿No te sientes agradecido a él? ¿No te puedes sentir agradecido a Jesús que murió en la cruz y pagó por ti y por mí? No podemos sentirnos agradecidos a él. ¿Y cómo empezamos nuestro agradecimiento a él? ¿Y cómo le damos las gracias a Jesús? Ay, gracias Jesús. ¿Basta? No. Lo que Jesús vino fue precisamente a reconciliarte para con Dios. No solamente eso, sino ahí cuando Jesús muere, miente en la resurrección, en la muerte de Jesús, dice que el templo que estaba ahí, precisamente había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rompió en dos, de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo de adoración. ¿Cuándo se logró
en la resurrección, en la muerte. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús, claro que sí. Cada domingo, domingo de victoria, domingo de la resurrección, nos reunimos y celebramos precisamente la resurrección de Jesús. Pero para que haya una resurrección, tuvo que haber habido una muerte. Y Él tuvo que morir. Y seamos conscientes de la muerte de Jesús en la cruz. Y ahora nos está dando un tremendo mensaje. Esas palabras al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que son palabras que las encontramos desde el Génesis hasta el final. Cuando lo revisamos y estamos dando lectura al Génesis, encontramos a José, amado por su padre, odiado por sus hermanos. Pero ¿qué pecado cometió José? ¿Qué hizo de malo él? Odiaron la túnica que su padre le regaló, y sin embargo lo vamos a ver a él vendido como esclavo, encarcelado. Yo diría, pero ¿por qué si no cometí pecado? ¿Por qué me pasa esto? ¿No creen que se habrá sentido abandonado en una cárcel ahí? ¿No creen que se habrá sentido ese momento de tanta soledad? ¿No creen que habrá sentido también la soledad Moisés, en su afán de querer liberar a su pueblo cuando mató al egipciano? Se habrá sentido solo en el desierto, de vivir 40 años en el desierto. ¿No creen que habrá sentido solo Abraham, aunque tenía a su esposa y tanto, pero le faltaba el hijo y decía: siento la soledad porque no tengo un hijo? Y la soledad, precisamente de ver los niños correr por la casa, era algo que le afectaba a él y no la tenía. Yo creo que esa soledad le ha embarcado a tantos siervos del Señor, como probablemente alguna vez tú también has vivido ese tiempo de soledad. Has pasado momentos tan drásticos en tu vida, pero Jesús también te entiende y te comprende, porque Él ha pasado la soledad, ha pasado el desamparo y el abandono. Y no porque haya cometido pecado. Tú dirás: se hizo justicia con él. Sí, se hizo justicia, pero por tu culpa, por mi culpa se hizo justicia sobre él. No fue por otros motivos. Yo creo que con esta palabra nos da un mensaje tremendo a nosotros. Que Él entiende, hermano, los momentos de soledad que pasas tú. Él entiende el momento de soledad que puede pasar un niño, un bebé, cuando a veces simplemente es abandonado. Qué triste es ver cuando padres abandonan a sus hijos a veces en un cesto de basura y lo dejan ahí, y diciendo que otro lo cuide. Yo no puedo por la economía, porque estoy mal, no puedo, lo dejan abandonado. ¿No creen que ese bebé grita y clama: papá, mamá, ¿por qué me has abandonado? ¿No creen que son las mismas palabras que probablemente tú las dijiste cuando eras pequeño, cuando eras niño, cuando eras niña? Cuando quisiste tener a tus padres a tu lado y no lo tuviste, y simplemente gritabas: papá, mamá, ¿por qué me has abandonado? ¿No saben el tremendo daño que se hace a un bebé, a una criatura, a un niño cuando se le abandona? Y eso no se puede pagar con dinero. Por más que le des 200, 400, 500 euros al mes, no paga, porque se siente solo. Tengo el dinero, pero no tengo su presencia. Duele y cuesta. Duele y cuesta saber que a veces has tenido que pasar tu soledad solo. Pero qué buena noticia. Jesús sabe lo que tú pasaste, porque Él también se sintió lejos del Padre. Y dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento tan lejos de ti? ¿Por qué me siento tan solo? Yo creo que con estas palabras Dios también le habla a la mujer. Le dice: mujer, te entiendo cuando tu marido te abandonó. Te comprendo el día que tu esposo se iba con otra, y un día te abandonó y te dejó sola, solitaria. Y tú puedes decir: ¿por qué me has abandonado? ¿Qué te hice de mal? La misma palabra que le puede decir al hombre: entiendo por qué tu mujer te ha abandonado, por qué te dejó. No, la voluntad de Dios, hermano, no es que tú seas aislado, que vivas solo. No es bueno que el hombre esté solo. Quiere que vivas en familia. Dios quiere que construyas en la unidad, que disfrutes
esa bendición. Pero muchas veces, hermanos, vivimos la soledad. Hay muchos que tienen al esposo o la esposa tan cerca a ellos, pero se sienten tan solos o tan solas. Que a veces, ¿de qué vale tener un esposo a mi lado y me siento sola o sola? No siento su cariño, no siento su amor, no siento nada. Duermo con él y como que si estuviera sola. Es lo mismo que puede pasar en el hombre. Tengo a mi esposa, está a mi lado y no la siento. Nada, no existe. ¿No creen que también está clamando su soledad? Puedes estar rodeado de muchas personas y sentirte el hombre o la mujer más sola. Puedes estar rodeado de mucha familia y te puedes sentir solo o sola. La soledad no solamente es tener personas a tu alrededor, cuando a veces no encuentras con quién conversar, no encuentras con quién hablar. Cuando a veces tienes un problema dentro de ti y quieres explotar y dices, no tengo con quién compartirlo. Y Dios te está diciendo, yo entiendo lo que estás pasando, entiendo tu soledad. Que a veces puedes decir, pero esto no es justo. Yo estoy viviendo momentos de dificultades que no quería pasar. ¿Quién no ha pasado esas soledades cuando recién llegamos a este país? Se celebraban las primeras Navidades o las celebraciones de los primeros años nuevos en este país para nosotros y nos sentíamos solos y solas. Y a veces queríamos pasarnos encerrados en un cuarto sin que nadie me vea, recordando nuestra tierra, vivíamos nuestra soledad. Algunas veces tuvimos que ir a un parque y encontrar cuántas personas lloraban. ¿Pero por qué? Porque extrañaban a su familia, vivían su soledad. Y Dios entiende, hermano. Jesús te está diciendo, yo te comprendo cuando estás en tu soledad, cuando has sido engañado, y has sido olvidado, y has sido alejado, has sido humillado. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento el hombre o la mujer más sola en esta tierra? ¿De qué me vale tener tantas personas alrededor cuando hay una soledad en mi vida? Y esas palabras, eso te lo está diciendo. Él entiende tu soledad, hermano y hermana. Pero ¿sabes qué? Ese clamor de soledad, no permitas que lo pasen tus hijos, tu esposo, tu esposa, las personas que están cerca de ti. No te alejes de ellos. No te alejes. Qué triste es ver cuando un niño o una niña quiere jugar con papá y papá, mamá. Escuchaba a una niña que le decía a su mamá, mamá, todos los días que tú vienes a recogerme a la escuela, con el teléfono. Llegamos a la casa con el teléfono. Chiquita, qué enojada con su mamá. ¿Sabes lo que le está diciendo? Mamá, no me dejes sola. Me estás abandonando por un celular. Me estás abandonando por un Facebook. Me estás abandonando por estar chateando. No sé con quién, hasta con personas desconocidas que ni conoces y nunca conocerás. Pero me estás abandonando. ¿Cuántos niños se sienten abandonados por sus padres? Porque dijeron, toma, PlayStation, juega con eso, diviértete. Ah, te cansaste, toma la computadora. Te cansaste de ver el televisor. Y hemos convertido su vida de pantalla a pantalla a pantalla. Y mi padre me ha abandonado. ¿Te ha dejado? No, ahí está. Metida en otras cosas. Y aún si Dios ha dejado y te sientes lejos de tus hijos en tu país, teléfono, llámalos. No dejas de ser padre aunque estés lejos de tu país. Llámalos constantemente. Que no escuchemos esa frase, ¿por qué me has abandonado? A veces tú puedes tener a tus padres lejos de ti, pero tú jamás dirás me ha abandonado, porque aunque esté lejos, lo siento tan cercano. Ahora, esto Jesús lo ha vivido, Jesús lo ha pasado. Este clamor de Jesús es ese grito. Mira, vamos nuevamente. El pasaje que estamos leyendo, Mateo 27, 46. Dice la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me pasa esto? Yo creo que este clamor puede ser de un bebé, de un niño, un adolescente, un joven, hasta un anciano, y todos pueden
Jesús te entiende porque pasó en la cruz. Pero mira qué ocurre alrededor. Algunos de los que estaban ahí decían: oye, creo que está llamando a Elías. No, él no está llamando a Elías. Está llamando a Elías, se estaba burlando de él. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Que aún a pesar de tu dolor se burlan de ti. Que alguna vez te sientes solo. Ponte que seas culpable o no culpable. Pero encima vienen y te comienzan a echar más culpabilidad. Te comienzan a acusar. Y te comienzan a decir más cosas peores todavía. Tú que necesitas una palabra de alguien que te aliente, te levante, te diga: el Señor está contigo, vamos a salir adelante. No, ¿qué es lo que te dice? Mira, creo que está llamando a Elías. Se comienzan a burlar todavía de tu dolor, se comienzan a burlar de tu soledad, se comienzan a burlar de tu enfermedad, se comienzan a burlar de la situación que estás pasando, de tu crisis que estás pasando. Así lo trataron a Jesús. Ahí está llamando a Elías seguramente. Si alguna vez te pasó eso en la vida, no dejes que a otros le pasen eso. Dios va a permitir, hermanos, a veces que pasemos por la soledad, para que entiendas y comprendas y sepas lo que significa estar solo. Y no dejes solo a los que te necesitan. Hay personas cercanas a ti. La Biblia, la palabra se nos dice claramente: de repente tú vienes a la iglesia y no tienes amigos, no tienes amigas. ¿Quieres amigo? ¿Sabes qué es la palabra? Muéstrate amigo. Abre tu corazón a otras amistades. No te aísles. Termina el culto y ¡pum! Me voy. No converso con nadie. Dispone a conversar. Pero nadie se me acerca. Acércate tú. Pero no lo conozco. Acércate. Acércate. A la prueba: 1, 2, 3, 4, 5. Muéstrate. Pero yo no quiero regalar mi amistad. No estás regalando tu amistad. Estás abriendo puertas solamente para que surjan amistades. Hermano, Dios no quiere que tú estés solo. Creo que en mensajes anteriores que hemos compartido la palabra hemos visto precisamente cómo en diversas situaciones Dios ha cuidado precisamente de los huérfanos, de las viudas, de los que están solos. De diversas maneras Dios ha cuidado y sigue cuidando por ti y por mí también en este día. Jesús prometió estar con nosotros siempre. Jesús nos dijo: yo estaré contigo. Y hoy día quisiera que concluyamos este momento reconociendo estas palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Jesús nos prometió: yo estaré contigo todos los días. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y aún cuando camines por las aguas, no te vas a ahogar. Los ríos no te van a ahogar. Yo voy a estar contigo. ¿Por qué no leemos el Salmo 23? ¿Lo tienes? Y si lo encuentras, hermano, ponte de pie.